Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vaya conmigo a su Biblia, al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y ahí sentadito vamos a dar lectura a nuestra cita bíblica en esta mañana. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo vamos a leer una vez más. Versículo 24 del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en nuestros corazones y alrededor de cada uno de nosotros en esta mañana. Amado Dios, queremos presentarnos delante de ti como una ofrenda a Dios, en la cual usted pueda complacerse en esta mañana. Señor, que en este tiempo en el que su palabra va a ser expuesta, suplico, bendito Señor, que usted pueda a través de su Espíritu Santo abrir nuestros ojos espirituales, abrir nuestra mente, Dios, que pueda darnos ese entendimiento divino, ese entendimiento sobrenatural, que pueda darnos, Señor, ese corazón de aprendiz, ese corazón de discípulo en esta mañana, para que todo lo que recibamos, Señor, de parte de usted a través de su palabra, podamos realmente atesorarlo, guardarlo y vivirlo, Señor. Ya que su propósito por el cual usted, Señor, expone su palabra es para ayudarnos a llevar una vida, Señor, en este mundo de dolor, de sufrimiento. Una vida que a usted le complazca, Señor, ver. Una vida en la que usted se complazca de bendecir. Una vida en la cual usted se complazca de poderse manifestar a través de cada una de nuestras vidas a aquellos que no lo conocen. Señor, que su Espíritu Santo pueda hacer un rema en cada uno de nuestros corazones en esta mañana, Dios. Que toda palabra, Dios, que salga de mi boca en esta mañana pueda ser de acuerdo a su soberana voluntad. Y que si en mi pensamiento, Señor, en mi corazón en este momento hay palabras que aunque puedan estar de acuerdo con nosotros, con nuestra percepción humana, pero no de acuerdo a su voluntad, yo le ruego que usted las quite, Señor, en este momento, porque no queremos ofenderlo ni desobedecer su voluntad, aún en palabras, Señor, por muy bonitas que éstas parezcan. Y suplicamos, Señor, que su soberana voluntad se haga, Señor, en cada uno de nosotros en este tiempo. Que usted bendiga, Señor, cada minuto, cada segundo que conforma, Señor, el tiempo de este mensaje. Y que su poder sea manifestado en cada uno de nosotros a través de su palabra y por su palabra, Señor. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén y amén. Mis hermanos, quiero tocar un tema algo delicado en esta mañana. Y digo delicado no por la complejidad o por lo difícil de entenderlo, sino delicado en el tema de la práctica. ¿Por qué? Porque el tema que ahora vamos a tocar tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos aceptado desde el inicio de la conversión que Dios nos ha dado. ¿A qué quiero llegar? A que si nosotros al momento de creer en Jesús no creímos en la totalidad, es muy probable que a partir de ese momento hasta el momento en el que estamos, tengamos una vida de fe que no va de acuerdo a la Escritura. Un tipo de fe del que el Señor no ha hablado.
pero que sin embargo nosotros hemos aceptado. Y esto tiene que ver mucho y va ligado estrechamente con el hecho de nosotros pedir a Dios, ir a Dios, clamar a Dios y recibir un milagro de parte de Él. Hemos oído por muchos años, me atrevo a decir, que cuando llegamos a Dios o vamos a Dios en busca de una petición, en busca de un milagro, en busca de una sanidad, en busca de un milagro financiero, nosotros decimos: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, hacemos promesas. Y siempre se nos dice: crea que lo que usted ha pedido lo va a recibir. Jesús mismo dijo: todo lo que tú pidieras al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Hay otra parte en la que la Biblia dice que cuando pida, pida con fe, creyendo que lo que está pidiendo lo va a recibir. Entonces, es muy importante, tanto para Dios y debe ser importante para nosotros, que cuando Dios diga cree, Él no se está refiriendo solamente a creer de una manera superficial. Él se está refiriendo a creer con todo su ser que lo que usted pide lo va a recibir de la manera que lo ha pedido, siempre y cuando la manera en que usted lo pide vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque de otra manera no va a suceder como usted lo está pidiendo. Probablemente sucede el milagro, pero no va a suceder como usted lo ha pedido. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que muchas veces nosotros recibimos el milagro de Dios, pero nos resentimos con Dios porque no pasó como nosotros queríamos que pasara. O sea, Dios respondió, Dios dio el milagro que queríamos, pero no lo dio como queríamos. Entonces nosotros tendemos, en lugar de agradecer que pasó, independientemente de la forma que pasó, no agradecemos que haya dado el milagro Dios, sino que nos resentimos y decimos: yo quería que pasara así. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Mire, hermano, el propósito de que Dios, uno de los propósitos de que Dios conceda un milagro a seres humanos, pecadores como nosotros, no es el hecho de Él recibir un agradecimiento de parte de usted. Uno de los propósitos de Dios, de Él hacer un milagro, es el obtener gloria a su nombre. O sea, Dios recibe gloria cuando Él se manifiesta o manifiesta su poder a través de un milagro. Entonces, ¿se acuerda cuando Jesús en una ocasión estaba con sus discípulos? En el Evangelio de Juan lo narra. Y Él está dando una enseñanza en el que inicia diciendo: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Y añade Jesús: el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto. Pero si permanece pegado, unido a la vid, llevará no fruto, mucho fruto. Pero hay algo interesante, que más adelante el Señor dice que si el grano de trigo, cuando cae en la tierra, no muere, ¿qué dice? No puede llevar fruto. Pero si muere, sí lleva fruto. Entonces yo quiero que entienda algo aquí para entrar ya en la esencia del mensaje. En la parábola de la vida, el Señor Jesús le dice a los discípulos: si ustedes se separan de mí, ustedes mueren. Porque el pámpano, si usted arranca una hoja de un árbol, con el tiempo se marchita, se seca y básicamente muere. Entonces Jesús, es la misma analogía que Él dice: si ustedes se separan de mí, su vida espiritual se va a acabar. O sea, no va a haber vida espiritualmente para que ustedes me sirvan a mí, para que ustedes me vean a mí, para que ustedes vean la gloria de mí, o incluso para que ustedes vean los milagros que yo puedo hacer y soy capaz de hacer en ustedes. Mi hermano, para que usted sea capaz de ver un milagro, primero usted tiene que estar vivo.
Puede ocurrir muchos milagros a su alrededor, pero si usted espiritualmente está agonizando, si usted espiritualmente está ya casi en las últimas porque se ha separado de la vid, o sea, pueden pasar milagros a su alrededor y usted no los va a ver, no va a ser capaz de verlos. Ahora, ¿qué quiero llegar con todo esto? El versículo que acabamos de tomar son unas palabras que Jesús le dice a sus discípulos, pero pasó algo para que Jesús exclamara estas palabras. Y es que antes de Jesús decir estas palabras, Él está con sus discípulos y les empieza a comentar todo lo que era necesario que a Él le pasara. Y fíjense que es interesante que cuando leemos el contexto de este versículo, dice que Jesús está con sus discípulos y en lo que está con ellos, Él empieza a decirles que es necesario que Él vaya a Jerusalén. Ellos acaban de venir de Jerusalén, salir de Jerusalén por un problema que tuvieron. Y posterior a eso Jesús les dice, yo tengo que ir otra vez a Jerusalén. Y es necesario que al llegar a Jerusalén, yo en esta ocasión, los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, me arresten, me golpeen y probablemente hasta me maten. Pero es necesario que todo esto pase, pero yo el tercer día, les dice Jesús, yo voy a resucitar. Entonces viene Pedro y dice la palabra que lo agarra a Jesús y se lo lleva aparte. El grupo de los discípulos queda aquí, él se lleva a Jesús y dice la palabra, al menos en esta versión que tenemos, que él comienza a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle, en otras traducciones significa que comenzó a reprenderlo. O sea, en otras palabras, lo tomó a Jesús y le dijo, ¿cómo vas a creer lo que estás diciendo? O sea, que no te cabe ahorita lo que acabamos de pasar, el problema que acabamos de pasar, y vos querés regresar a Jerusalén y encima estás diciendo que es probable que te agarren, que te golpeen los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, personas que para nosotros, según Pedro, son los que están más cerca de Dios. Estás hablando que un fariseo te va a tomar, te va a golpear y probablemente te mate. Si los fariseos son los que llevan el amor de Dios en ellos. Los escribas son los que están, valga la redundancia, escribiendo las palabras que Dios ha hablado a los profetas en un tiempo antiguo. ¿Cómo van a ser ellos capaces de agarrarte, de arrestarte, de golpearte o incluso hasta matarte? ¿Qué cosas estás diciendo? Y dice la palabra que Jesús le dice aquellas palabras que ya todos conocemos. Apártate de mí. ¿Qué le dice? Satanás, porque me eres tropiezo. Porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y dice que en ese mismo momento que él le dice esas palabras a Pedro, entre ellos dos, él se vuelve a los discípulos y ahí le dice estas palabras que nosotros acabamos de leer. Si alguno de ustedes, le dice, Pedro está acá y los discípulos están acá, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. Jesús dio instrucciones claras en este momento de qué uno debe hacer necesariamente. No es que si quiero o si es la única solución, no. Son instrucciones precisas. ¿Qué significa? Que no hay otra manera. O sea, si yo quiero ir en pos de Jesús, sí o sí, yo debo llenar estos requisitos. No es que si puedo hacerlo, es que debo hacerlo. Y esto es lo que le da el tema a este mensaje, que es el precio de creer. Mi hermano, todo en esta vida tiene un precio. Y la vida espiritual no es la excepción. Nosotros hemos crecido con la idea de que la salvación que tenemos es gratis. Sí es cierto que no nos costó nada,
pero a alguien sí le costó todo. O sea, no es que sea gratis. Podríamos definirla como invaluable, sí, porque no hay nada que podamos hacer, ni existe nada con que pagar una salvación tan grande. Pero hubo alguien que fue capaz de pagar el precio. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Jesús pagó el precio para que usted y yo estuviésemos ahí sentados, tuviésemos una Biblia como esta. Hubieron personas que tuvieron que pagar con su vida para que usted y yo tuviésemos un libro como este hoy aquí en nuestras manos. Y probablemente tengamos muchos más de ellos en casa, de diferentes versiones. Pero hubo personas que pagaron el precio para que esta Biblia pudiese llegar a todo tipo de personas. Personas que se negaron a sí mismas, personas que tomaron su cruz, personas que siguieron a Jesús bíblicamente. Mi hermano, una de las cosas que nosotros debemos entender es que el creer en Dios tiene un precio. Cuando usted va a un supermercado o a alguna tienda X a comprar algún artículo que usted necesita, estoy más que seguro y me atrevo a decir en un 90% que a todos los que están aquí nos ha pasado en más de alguna ocasión que usted lleve en su mente el artículo que necesita comprar sí o sí, porque usted al llegar a casa sí o sí lo necesita. Llámese comida, llámese un artículo de primera necesidad, llámese un par de zapatos, llámese una mudada de ropa para algún hijo. Pero es algo que usted sale con una cantidad limitada de dinero y dice, si voy a este lugar, en este lugar lo voy a encontrar al precio que yo ando. Y cuando usted llega a ese local, se da cuenta que lo que usted va a comprar ha aumentado de valor, que ya no vale lo que usted pensaba, y usted llevaba en su bolsillo la cantidad de dinero que usted creía que valía. Pero cuando llega al local se da cuenta de que eso ya no vale lo que usted creía, sino que vale más. Entonces usted sale de ese local diciendo, no pude pagar el precio. Y se va para su casa triste, decepcionado, desanimado, porque no tuvo la capacidad de pagar el precio por algo que era necesario para usted. Y se siente feo que usted esté en el súper y va a los estantes donde están los productos que usted va a comprar y dice, esto lo iba a comprar, pero no me alcanza. No tengo la capacidad de pagar ese precio. ¿Y qué hace? Da la vuelta y se va. O sea, el mundo mismo nos enseña el hecho de que para yo obtener algo, aún lo necesario, yo tengo que pagar con algo. Ya sea dinero, ya sea un favor, algo. Y Jesús está hablando acá de que hay un precio para llegar a Él. Aquí está hablando con con sus discípulos. O sea, podemos decir de que Él está hablando con aquellos hombres que formaron los cimientos de lo que hoy conocemos como la iglesia. Entonces podemos deducir de que este mensaje está enfocado en personas que realmente tienen un corazón de aprender de Jesús y de seguirlo, pese a cualquier cosa. Entonces, ¿a qué quiero llegar, mis hermanos? Que cuando uno viene a los pies de Jesús, cree en Jesús, Dios ya le dio a usted lo necesario para que usted creyera en Él y se arrepintiera de sus pecados y poder obtener la nueva vida de la que Dios habla. Cuando uno viene a Jesús, no es que uno toma la totalidad de la decisión en decir yo voy a buscar a Dios, no. Porque el primer argumento que Dios tiene cuando ve al hombre no es que el hombre está perdido.
es el hecho que el hombre está muerto. Alguien muerto no puede caminar, un muerto no puede ir a Jesús. Tiene que haber una resurrección en esa persona para que al tener vida esa persona escuche la voz de Dios, que es la que le da la fe. Y cuando ese muerto se le suministra vida, él tiene todos sus sentidos activados en el mismo momento que recibe esa vida. Y cuando ya sus sentidos se activan, él puede oír. Cuando Dios le dice, cree, y le suministra la fe para que esta persona que estaba muerta crea. Y acompañado de la fe le brinde el arrepentimiento para que cuando esta persona a través de la fe y de la palabra de Dios se da cuenta de su posición en Dios, diga, Señor, yo necesito un Salvador. Como yo estoy, como yo vivo, me voy a perder. Y llegar a ese reconocimiento involucra fe. Pero apartarse de ese estilo de vida requiere un precio. ¿A cuántos de los que estamos acá? Bueno, creería que a todos. Cuando nuestros disque amigos anteriores se dieron cuenta de que nosotros ya no compartíamos el estilo de vida con ellos como antes lo hacíamos, llegaron las críticas, llegaron los insultos, llegaron los señalamientos. Nuestra familia, no se diga, si nuestra familia no es creyente, por ahí vino primero el precio a pagar. ¿Y vos para qué vas a la iglesia? Y lo típico de la familia es si vos ya no vas a cambiar. Y tienen razón, uno no puede cambiar. Es Dios quien lo hace cambiar a uno. Entonces, hermano, para usted mantenerse en ese estilo de cambio de vida a favor de Dios, usted debe pagar un precio, debemos pagar un precio. Jesús llegó a un momento en el que, estando con los discípulos, Él estaba hablando de su muerte, pero note que algo que se refiere a precio dentro de la palabra de Dios no habla de un precio como nosotros lo conocemos, como el que le acabo de mencionar un ejemplo. Jesús estaba hablando de su muerte. O sea, no perdamos eso de vista, que Jesús estaba abriendo su corazón en un tema que no había tocado nunca con los discípulos, porque era muy probable que ellos no entendieran muy bien lo que Él les quería decir. O sea, para ellos, tomen en cuenta que la religión del judaísmo en ese entonces tenían cientos de años ya de practicarse. O sea, cientos de años que tanto Pedro como los demás discípulos venían de generación en generación, recibiendo las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas, el mismo tipo de creencia. Entonces Pedro y los discípulos entendían que el tipo de creencia que ellos tenían en base al judaísmo era lo correcto. Y de repente viene Jesús y les dice, la forma en que ustedes están creyendo no es la correcta. O sea, ustedes no van a llegar a Dios a través de cómo están malinterpretando su estilo de vida. Ustedes no van a llegar a Dios creyendo que aquel que ora en público a gran voz para que todos lo escuchen es el más escuchado por Dios. No. Ustedes no van a llegar a Dios con que un par de días a la semana ustedes se pongan esos lazos, esas filacterias, y se pongan la palabra de Dios lo más grande que puedan en ciertos puntos de su cuerpo, para que la gente diga, esa persona está cerca de Dios, porque no es así como Dios está cerca del hombre. Entonces Jesús les vino a hacer ver de que la forma en que ellos estaban creyendo no era la correcta. Y estaban pagando un precio, pero por una fe, por un tipo de creencia errónea. Entonces Jesús viene a encarrilarlos y les dice de que Él, en los versículos anteriores, llegan a Cesarea, y cuando Él ve a la gente de Cesarea, dice que le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y unos discípulos contestaron, pues unos dicen que vos sos Juan el Bautista,
que te pareces a él o él se parecía a vos. Otros dicen que sos solamente un profeta más. Y va Jesús más allá. ¿Y ustedes? O sea, eso es lo que la gente cree allá. La gente cree que está creyendo correctamente allá afuera. Porque dicen que yo soy un profeta, ellos creen eso. Otros dicen de que yo soy Juan el Bautista, ellos creen eso. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Están creyendo mal o quieren creer bien? Entonces, ahí es cuando Pedro se levanta y le dice, tú eres. O sea, Pedro no dijo en ningún momento, es posible que tú seas el Cristo. No, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que Jesús se asombra y le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado ningún ser humano. O sea, en otras palabras, esa revelación que vos acabas de tener es la esencia verdadera de una creencia que Dios aprueba. O sea, esa es la forma en que todos deben de creer. ¿Cómo? En que yo soy el Cristo. Y por ser el Cristo, yo soy el que los viene a redimir a ustedes de la esclavitud, pero no de la esclavitud romana como ellos creían. O sea, en otras palabras, yo soy el Cristo del que los profetas hablaban que tenía que venir a padecer y pagar un precio en rescate por muchos. Y después de ese suceso, acontece el que Pedro le diga, Señor, ¿y cómo vas a ir a morir? O sea, el que le acababa de decir que era el Cristo, el que tenía que padecer, lo dice Isaías 53. O sea, Pedro acababa de decir, tú eres el que va a venir a padecer y a pagar el precio por el rescate de muchos que van a creer en ti. Y el mismo Pedro le dice, ¿cómo vas a ir tú a Jerusalén para que te maten? Mi hermano, todos los discípulos en este entonces tomaron las palabras de Jesús como una posible situación que se podía dar, pero Jesús estaba hablando en serio. O sea, todo lo que Jesús le dijo acá, en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Pero de todas estas palabras, los discípulos se enfocaron nada más en que él iba a ir a Jerusalén, en que iba a padecer mucho de los líderes religiosos y que iba a morir. Pero la última parte la dejaron de lado, en donde él dijo que él iba a resucitar. O sea, no es que iba a morir y iba a quedar muerto, no, él iba a morir, pero iba a resucitar. Y es interesante porque con esto voy a ir aterrizando. Versículo 23, después de que Pedro lo lleva aparte y le dice lo que le estaba diciendo al Señor de que no era posible que le aconteciera todo eso, versículo 23 dice, pero él, Jesús, volviéndose hacia Pedro, dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se convirtió en un tropiezo en ese momento para Jesús? Dice Jesús, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Fíjese que es interesante porque no dice tú no pones la mirada, no dice no pones la vista, dice no pones la mira. O sea, la mira y la mirada son dos cosas muy diferentes. Cuando se habla de mirada, se refiere a que la vista está puesta específicamente en una persona o en un objeto. Pero la mira, cuando usted lea en la Biblia que en alguna frase o versículo dice, pongan la mira, se está refiriendo a que la palabra mira significa cuando uno hace elección de algo y pone todo lo necesario o todos los medios que se necesitan para llegar a eso que yo he escogido. O sea, en otras palabras, cuando yo digo, yo tengo la mira en un objetivo mío propio o en culminar una carrera, entonces eso de decir yo tengo la mira en graduarme de una carrera, yo estoy diciendo
he elegido estudiar esa carrera y he elegido hacer todo lo que tenga que hacer y poner todo lo que tenga que poner de mí, económicamente, físicamente, emocionalmente, laboralmente, todo lo que sea necesario para que yo llegue a esa graduación, yo elijo hacerlo. Entonces Jesús le estaba diciendo aquí, ustedes no están eligiendo las cosas de Dios y mucho menos están poniendo todo de su parte por las cosas de Dios. Eso significa poner la mira en las cosas de Dios. O sea, una elección voluntaria de decir, yo quiero que el reino de Dios progrese, pero para ello yo tengo que pagar un precio también. Mi hermano, si usted quiere un milagro, hay un precio que pagar. Si usted quiere libertad de cualquier índole, de un pecado, de deudas, de finanzas, hay un precio que pagar. Ahora, para que no tome este mensaje de manera como amenazante, porque Dios no amenaza a nadie, quiero dejarle algo en su corazón. Porque puede ser de que si termino este mensaje así, quede la idea de decir, entonces Dios quiere que yo le dé algo a cambio para Él darme algo. Pero si es así, entonces Dios no me bendice por amor, sino que por interés, porque Él quiere que yo le dé algo para Él darme algo. Pero como Dios no es así, quiero dejar en claro este punto del precio que hay que pagar, porque de que se debe pagar, no es que si quiero. Es el hecho de que desde que yo tuve la bendición de tener la fe y el arrepentimiento para poder obtener la salvación de parte de Dios, a partir de ese momento yo comencé a pagar un precio. Y para obtener milagros, para obtener un favor de Dios, también hay un precio. San Juan 15:7, hablando siempre de la vid, Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran. Ahora, ¿sabe cuál es el enfoque de ese versículo? Que si usted permanece en Dios, sinceramente, y usted permite que las palabras de Dios permanezcan en usted, esas dos cosas, el que usted permanezca en Dios y que sus palabras, las de Dios, permanezcan en usted, eso provoca en su corazón un cambio tan abismal, tan grande, que sus deseos humanos, sus metas, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, usted las desecha. Y estando en ese estado, valga la redundancia, usted llega a comprender de que los sueños de Dios, que los deseos de Dios, que los propósitos de Dios son muchísimo mayores y más gratificantes que los de nosotros. Entonces, en ese momento en el que las palabras de Dios permanecen en usted y usted está permaneciendo en Dios, su corazón se transforma y se acopla a los deseos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted acepta los deseos de Dios para usted, usted empieza a orar en esa dirección. Entonces, por lógica, si usted empieza a orar en dirección a los propósitos de Dios, todo lo que pida se le va a conceder. Todo lo que pida se le va a conceder. Pero nosotros queremos empezar al revés. Le decimos, Señor, dame este milagro, dame esta provisión y yo voy a permanecer en ti. No es así. Ahora, cierro con esto. Si Dios le pide un precio, si Dios nos pide un precio a pagar, no es que usted va a andar rebuscándose a dónde va a conseguir lo que Dios le está pidiendo. Usted ya lo tiene.
aquí. ¿Qué le pide Dios? Negarse a sí mismo. ¿Qué le pide Dios? Tomar su cruz. ¿Qué le pide Dios? Seguirme. Ese seguirme significa depender de Él en su totalidad, en plenitud. Cuando Jesús dice, aquel que quiera venir en pos, esa palabra en pos significa en busca de. Entonces Jesús está diciendo, aquel que quiera venir en busca de mí, niéguese. O sea, negarse a sí mismo es básicamente decir, si se lo ejemplifico de una manera, es decir, Señor, quiero ir a este lugar. Y en el momento usted mismo se dice a usted, no, y se regresa. Señor, quiero actuar de esta manera, no, y se regresa. ¿Por qué? Porque no es lo que usted quiere, es lo que Él quiere. Tomar la cruz no es nada más que participar de los padecimientos juntamente con Cristo. Que lo que Él pasó, usted lo va a pasar. Si a Él lo insultaron, a usted probablemente lo van a insultar. Probablemente no le escupan de manera literal, pero más de algún insulto usted lo va a sentir como que así fue. O hubiera preferido que así fuera en lugar de que le dijeran lo que le dijeron. El precio que Dios le pide pagar, en primer lugar, no es nada comparado con lo que usted va a recibir. Y en segundo lugar, si Dios le pide que usted pague un precio, es porque usted tiene la capacidad de pagarlo. O sea, todo lo que necesita para pagar el precio de Dios, usted lo tiene. O sea, no es que usted va a llegar a Dios y va a decir, no me alcanza para pagar este precio. Usted tiene todo lo necesario y toda la capacidad de pagar el precio que Dios pide. O sea, ahí aplica cuando Dios dice que Él no te va a pedir nada o no te va a poner carga que tú no puedas llevar. O sea, Él no te va a poner un precio elevado si antes no te da lo que necesitas para pagar ese precio. Entonces, el pagar el precio no radica en el hecho de si tengo o no tengo para pagar. Radica en el hecho de si tengo la disposición de pagarlo. Si estoy dispuesto a. Entonces cierro con esto. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor son precios que podemos pagar. Es un precio que se puede pagar. Y cuando llegue el momento en el que Dios lo corone de favores y misericordias, usted mismo se va a dar cuenta de que lo que pagó no es nada en comparación con lo que Dios le va a dar. ¿Sabe por qué? Porque los que conocen a Dios, y muchos de aquí creo que se van a dar cuenta de esto. ¿A cuánto les ha pasado que usted está pidiendo por una petición, valga la redundancia, específica, y dice, Señor, yo quiero esto porque necesito esto, ya sea para usted o para algún familiar o para algún hijo? Y cuando Dios concede el milagro, usted comienza a ver de que Dios le da una respuesta favorable y le concede un milagro tan grande que esto que usted le estaba pidiendo desencadena todo lo que Dios le quería dar. Al punto que cuando usted recibe esa respuesta, usted llega a decir, Señor, yo solo te pedí esto. Y tú me diste todo esto. O sea, yo te pedí esto y tú me diste esto. ¿Por qué? Porque mi hermano, Dios no sabe dar poco. Dios es tan amoroso que si usted le pide un plato de comida, Él le da el plato de comida de cada tiempo y le da el refresco de cada comida. ¿Por qué? Porque Dios no sabe dar poco. Si usted le pide poquito, Dios no le va a dar poquito, porque no es su naturaleza. Dios le va a dar más de lo que usted pide.
Y ahora, si usted paga el precio, ¿cuánto más la bendición de Dios va a estar sobre usted y sobre su casa? O sea, no es que Dios le pide un precio solo porque Él quiera molestar, no. Es el hecho de que Él quiere que usted sea bendecido en esta tierra, para que de esa manera usted bendiga a otros también. Amén, hermano. Oramos en esta mañana. Señor, amado Dios, le damos las gracias. Señor, gracias por esta palabra, gracias por encaminarnos, Señor, porque realmente usted endereza las sendas de todo hombre, Dios. Padre, gracias, porque a pesar de todo, aun cuando nosotros no hemos dispuesto en nuestro corazón pagar el precio, tú nos muestras tu amor en cada uno de nuestros días, proveyendo lo necesario, protegiéndonos de todo peligro, protegiendo a nuestra familia de todo peligro, Dios. Y queremos darte gracias, porque a pesar de todo, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Tú prometiste darnos el alimento diario, y hasta el momento así ha sido. Tú has prometido que tendríamos un lugar de refugio, y hasta este momento, Señor, sea alquilada o no, tenemos un techo al que llegar. Tenemos un techo que nos cubre del sol, que nos cubre de la lluvia. Que muchos nos quejamos del calor que hace dentro de la casa, pero es peor estar sentado debajo del sol de forma literal. Que muchos nos quejamos de que la comida que llega a la casa es poca y nos quedamos con hambre, pero tú no nos mantienes con todo el hambre del mundo, Señor. Tener algo en el estómago es mucho mejor que no tener nada. Tener un techo que es muy caliente es mucho mejor que no tener ninguno. Y en esta hora le damos gracias por lo que tenemos, Dios. Y le pedimos perdón por esas quejas que muchas veces han surgido de nuestro corazón. Ayúdenos a que nuestros ojos espirituales puedan ver la grandeza de cada bendición que usted nos da cada día, Dios. Y que en el nombre de Jesús nuestros corazones puedan estar dispuestos a que cuando haya que pagar un precio, estemos en toda la disposición de hacerlo, Dios. Porque al final todo se trata de ti, Señor, y no de nosotros. Así que nos encomendamos en tus manos. Que su mano sea bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos que están acá presentes, como aquellos que van a escuchar este mensaje de manera online. Que tu mano pueda bendecir la vida de cada uno de ellos en esta nueva semana que inicia, y que cada afán que día traiga, Dios, cada uno de esos afanes puedan ser aceptados de la manera que tú quieres que sean aceptados. No podemos evitar que traiga afán el día, pero sí podemos evitar los efectos negativos que ese afán tenga en nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada familia que está aquí representada, Señor. Ya sea que sean convertidos o no, que cada uno de ellos sepa que tú eres Dios y que tú gobiernas, Señor, sobre los justos y sobre los injustos. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.